A ver, chicos, esta que está aquí. Dice, como profesional de enfermería, como profesional del equipo de trasplante de órganos, usted recibe un donante que, tras haber sufrido un accidente automovilístico, ingresa al servicio de emergencia con diagnóstico de muerte cerebral. ¿Cuál es la clasificación que le corresponde a este paciente según la escala de riesgo anestésico? ¿Ustedes leyeron la escala? No, yo solo la busqué, nada más y la pegué en la hoja. Ya, ¿y qué le salió? A ver, según el ASA 1 es un paciente sano normal. El ASA 2 es un paciente con enfermedad sistémica leve. El ASA 3 es un paciente con enfermedad sistémica severa. El ASA 4 es un paciente con enfermedad sistémica severa que amenaza en forma constante la vida. El ASA 5 es un paciente moribundo que no espera que sobreviva sin la operación. Y el ASA 6 es un paciente con muerte cerebral declarada y los órganos están siendo removidos para donación. De las opciones que usted tiene aquí, ¿cuál le corresponde? ¿Cuál dijimos que era el ASA 3? ¿Un paciente qué? Muerte cerebral. O sea, pero esa muerte cerebral que total. Sí, pues. Enfermedad sistémica Entonces severa. sería la última, pues, compañera, la última que leyó. Ajá. El ASA 6, ¿qué era? Paciente Muerte total declarada. con muerte total. Declarada. Con muerte cerebral declarada. Con muerte cerebral declarada. Pues yo le decía ahí que dice muerte total o isquémica, como la que leíamos la noche anterior. Sí. La que decía isquémica. El ASA 4 es paciente con enfermedad sistémica severa que amenaza de forma constante la vida. Entonces, cuando se encuentren con esta, recuerden que el ASA 6, y creo que es la única que está aquí, el ASA 6 es aquel paciente que tiene muerte cerebral y ya declarado, pero que diga muerte con diagnósticos de muerte cerebral, con diagnóstico, porque eso es importante. No es con presunción ni si el paciente no es con muerte cerebral declarada como diagnóstico, ¿ya? Esa de ley así. Déjame ver, aquí había otra. Ya, esto que está aquí, escuchen bien. Miren, esta también se repite en la 205, creo que es la que yo quité aquí porque... Sí, a ver, vamos con esta, prestemos atención. Dice, ¿en qué momento se aplica la verificación de cirugía segura? Me he dado cuenta que muchos compañeros confunden esta entrada, pausa y salida con el el intro y el post quirúrgico. Pero cuando hablamos de verificación de cirugía segura, esto tenemos que tenerlo claro. No es el protocolo que se sigue para la cirugía, porque todo el protocolo es antes que existe un prequirúrgico, ¿verdad? El quirúrgico propiamente y el postquirúrgico. Cuando hablamos de prequirúrgico, sí es la preparación del paciente, pero ese comienza desde 24 horas antes, ¿verdad? Entonces ese no es esto mismo, no es igual. Cuando hablamos aquí de los momentos para la verificación de la cirugía segura, estamos hablando de entrada, pausa y salida. Muchos contestan antes, durante y después, o contestan el el quirúrgico y el postquirúrgico. Pre, trans y post. Y no es así. Porque de acuerdo a lo que hemos leído del manual de seguridad del paciente,
indica que en los establecimientos de salud que se realizan intervenciones quirúrgicas se aplicará la lista de verificación segura. De acuerdo a lo establecido por el Ministerio de Salud Pública del Ecuador, en la misma se reflejan los 3 momentos. Fíjense ustedes lo que dice aquí, durante la cirugía. Esa es la diferencia, que esta entrada, pausa y salida es durante la cirugía, no es de la cirugía, porque cuando hablamos de la cirugía en general, ahí sí hablamos de pre, que es 24 horas antes de la cirugía, el trans, que es durante la cirugía, y el postquirúrgico. ¿Me explico? Sí. Tengamos cuidado en la respuesta de esta pregunta. Porque ya les digo, muchos compañeros me dicen, sí, es el pre, el trans y post. No, porque aquí dice que es durante la cirugía. Y aquí dice, ¿en qué momento se aplica la lista de verificación de cirugía segura? O sea, es en el momento en que se está realizando la cirugía. No es antes, o sea, antes de los 24 horas antes, o antes de que se vaya a realizar, así sea 1 hora antes. No, es en el momento. Es en ese trans, ¿ya? Es en este trans, digamos que hay una subdivisión. ¿Ya? Y desde el momento en que todos entran al quirófano, se realiza esto. Entrada, pausa y salida. ¿Cuál es la entrada? La entrada es antes de la inducción de la anestesia, antes que el anestesiólogo duerma al paciente. La pausa quirúrgica, ¿cuándo? Antes de que el médico haga la primera incisión, el primer corte. ¿Y cuándo es la salida? Antes que el paciente salga del quirófano. Esto hay que tenerlo bien clarito. Cuando veamos verificación de Y cirugía segura, por decir, compañera, eso que dice antes, durante, después, inicio, pausa y fin, pre, tras y post, ¿eso está relacionado con alguna otro o están no. mal? Esto antes, durante y después, a nivel de quirófano, no se nombra así, no se menciona. Inicio, pausa y fin tampoco. Por decir, El ese pre, antes, durante y después sería como eso que aplica el lavado de mano. sí, eso es otra cosa. El pre, el trans y el post, este es antes que se dé la cirugía. Antes de la cirugía. Completamente antes. Es decir, puede ser 24 horas antes, que es cuando se presenta, cuando se lo prepara el paciente, o puede ser 6 horas antes, porque el mínimo vaciamiento que debe tener un paciente, si no me equivoco, es por lo menos 4 horas, algo así. Entonces, esta no cabe. La pre, trans y post, o sea que sería la única opción más dable, no es porque todo esto, todo este proceso es antes, es la preparación para la cirugía, el trans, que es propiamente todo el proceso que se da dentro del quirófano, y el post, una vez que se termine, se lo envía al paciente al post quirúrgico. Pero en cambio este trans, todo esto, la entrada, pausa y salida, está dentro de este trans. ¿Me explico? Si estamos claros. Sí. Ya, entonces, eso quiero que lo tengamos perfectamente. Esto no. Ya, y las demás, pues no.